Buenas noches, un gusto recibirlos, tanto a las personas que se encuentran en forma sincrónica en la clase, como a aquellos que posteriormente puedan tener acceso a la grabación. La clase está siendo grabada, así que va a quedar incluida posteriormente en mi canal de YouTube, ahí la van a poder accesar. Hoy tenemos como objetivo de aprendizaje la continuidad del tratamiento del contrato de fianza, un contrato que empezamos a analizar en la clase anterior y que comentábamos que es una figura contractual muy utilizada en la práctica, aún a pesar de todos los inconvenientes que tiene desde el punto de vista patológicos, pero que vamos a procurar sacar el máximo provecho de esta parte. Yo creo que en la clase de hoy estaríamos concluyendo con la valoración de esta figura y espero que sea de mucho provecho. En el tema, de lo que es la participación de sujetos, y ya lo habíamos empezado con la valoración, em, en la fotografía del contrato aparecen tres sujetos, porque como ya vimos en la parte de características, el contrato de fianza tiene la particularidad de ser una figura de carácter accesoria. Debe existir una obligación previa que se tiene, que origina posteriormente la necesidad de generar una garantía, y esa garantía viene acompañando la obligación principal, que dos sujetos iniciales, como lo son el deudor y el acreedor, que mantienen la relación primaria, y posteriormente en un acercamiento que en la mayoría de los casos la realiza el deudor, aparece la figura del fiador, que es lo que estamos analizando, ¿verdad? Cada quien con su participación. Puede ser un fiador o varios fiadores. No obstante, ya yo les había aclarado que la relación en el caso del contrato de fianza es entre fiador y deudor, entre fiador y acreedor, porque incluso lo comentamos en la clase pasada, que habría posibilidad incluso de que el deudor se oponga o incluso que no conozca que alguien se ofrece como fiador, y en esa circunstancia igual la fianza es plenamente válida. Entonces estos serían los tres sujetos que están ahí involucrados en la relación contractual de contrato de fianza. También dentro de los elementos de fianza, creo que aquí sería reiterar que para determinar la capacidad de ser fiador, tendríamos que de nuevo acudir a un tema que analizamos en el curso anterior, y aplicaría todo el régimen de capacidades del Código Civil. Ahí en realidad no vamos a insistir sobre un tema que ya habíamos abordado, pero que es importante que ustedes sepan que habría que cumplir con todos esos elementos. En sentido contrario, tendríamos que decir que aquella persona que tiene algún tipo de limitaciones desde el punto de vista de capacidad, no podría definitivamente participar como fiador en una relación de estas. Alonso ahí nos colabora con un par de artículos iniciales que se relacionan con eso que estamos hablando, y también con un aspecto que también hablábamos en la clase pasada, que era el tema de la solvencia del fiador. Entonces yo le pediría a Alonso y ahí posteriormente haríamos algún comentario. Alonso. Artículo 1306. La solvencia de un fiador se estimará teniendo en cuenta sus bienes inmuebles, excepto en asuntos mercantiles y en aquellos en que la deuda no exceda de 500 colones. No se tendrán en cuenta al hacer dicha estimación los inmuebles litigiosos, ni los situados fuera del Estado, ni aquellos cuya ejecución se haga muy difícil por lo lejano de su situación, ni los que se hallen grabados, salvo que, calculado el gravamen, haya algún exceso de valor, en cuyo caso se tendrá en cuenta el monto del exceso. Gracias, Alonso. Lo veíamos en la clase pasada. Un acreedor va a hacer un análisis bueno, inicialmente tiene que hacer un análisis del deudor, pero si ya superó esa etapa y pasa a la etapa de valoración de los fiadores,
tendríamos que entender que también tiene que hacer esa valoración. Lo veíamos en la clase pasada. Entonces tiene que revisar cuál es la solvencia. Y podría ser que se rechace. ¿Algún fiador? Sí, por supuesto que sí, en esa valoración que hace, tanto en las relaciones de fianza a nivel civil, que son las menos, como las de tipo mercantil, que son las más, el, el acreedor tiene que realizar esa valoración para determinar si la persona ofrecida como fiador reúne las condiciones pertinentes. Diego levantó la mano, ¿tiene la palabra? Sí, profe, ¿qué significa la cuarta línea? Dice, ni aquellos cuya execución se haga. Sí, sí, lo vamos a ver un poco más adelante, pero la excusión se refiere a un derecho que tiene el fiador. Normalmente se le llama derecho de exclusión o beneficio de exclusión. En cualquiera de las dos formas los pueden encontrar ustedes, tanto en normativa, pero principalmente en doctrina, bueno, jurisprudencia también. Y es un derecho que tiene el fiador de que cuando se realice un cobro, por parte del acreedor, él pueda generar este derecho de exclusión y decirle al acreedor, usted tiene en forma inicial que cobrarle al deudor, después puede ir y venirse en contra mía. Eso casi que sería como un principio, ¿verdad? Porque en realidad la deuda es en favor del deudor. Los fiadores lo que llegan es a colaborar en forma accesoria a esa situación que tiene el deudor. Entonces, el derecho de exclusión o beneficio de exclusión, como también se le denomina, correspondería, repito, a esa instancia que tiene el fiador de que sea cobrado primero, e incluso podría ser que el fiador se le cobre al deudor. El fiador podría incluso llegar a presentarse ante el acreedor y decir, vea, yo hice un estudio y el deudor tiene estas posibilidades de tipo patrimonial para que se le cobre por esa vía. Eh, el fiador, el acreedor en este caso, por supuesto que tiene que valorar la, la gestión de exclusión que realiza el fiador, y él sí tiene amplias posibilidades de determinar, por ejemplo, de determinar que el patrimonio del deudor, que aún que le está presentando el fiador, es de difícil acceso, en cuyo caso igual se podría ir en contra de los fiadores si así fuera su interés. Sí, Diego. Profe, y en materia de litigio, digamos, el juez podría tener la última palabra en definir hacia dónde debe dirigir su accionar el acreedor. Diego, en este caso, cuando ya se presenta un trámite, porque esto principalmente es a nivel sustantivo, en la relación de previo a que el asunto se judicialice. En caso de que se presente ya el caso, digamos, porque se presentó un ejecutivo de cobro, ya sea por vía simple, eh, bueno, en este caso sí sería por un ejecutivo simple, ahí lo que correspondería es aplicar el principio de solidaridad. En ese caso, el juez lo que va a hacer es incluir a todos, tanto al deudor como a sus fiadores o a los fiadores del negocio, y a todos les va a notificar de la demanda, va a mandar los comunicados de embargos correspondientes, si tuvieran patrimonio, ya sean bienes registrables o tipos de acciones, algún tipo de derecho, digamos, que pudiera ser afectado, o en el caso de los fiadores. Lo que pasa, Diego, y también para el resto de la clase, es que aquí va a aplicar un principio, ¿verdad? Importante, y es que el interés del acreedor es recuperar lo que él le entregó al deudor. Y en ese caso, si por ejemplo hay algún tipo de limitación para irse en contra del patrimonio, ya sea de un deudor, de un fiador, y por ejemplo, resulta que aparece un fiador con un salario importante que puede ser embargado en los límites que se establece a nivel jurídico, y resulta que empiezan a llegar dineros relacionados, repito, con un fiador, téngalo por seguro que el acreedor se va a centrar en el cobro en contra de ese fiador, ¿verdad? Porque le va a generar mayor seguridad en el cobro que va a realizar. No obstante, eso es una valoración que el acreedor tendría que hacer
y todos los actos tendrá que comunicarlos al juzgado, ¿verdad? Al órgano jurisdiccional que conoce, porque podrían darse múltiples situaciones, ¿verdad? Diego, por ejemplo, el caso de que el acreedor diga, no, yo con lo que le estoy obteniendo del rebajo a un fiador, en tal tiempo yo voy a tener cubierto completamente la deuda. Ahora, podría ser que el monto no sea sustancial, en cuyo caso el acreedor lo que podría decir es, no, yo voy a seguir recibiendo lo que corresponde al embargo del salario de una persona, pero también voy a seguir persiguiendo el patrimonio del deudor o de otros fiadores hasta que se cubra el monto de lo que corresponde a la deuda. Ok, listo. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, Diego. Sí, Alonso, el 1307 del Código Civil. Cuando la fianza voluntaria o judicial dada por el deudor ha llegado después de ser insuficiente, debe darse otra. Perdón que lo interrumpa, Alonso. Vean qué Ujú. interesante. Aquí está hablando primero de un tema de insuficiencia. Pareciera que aquí eh, dice, pareciera que en forma sobreviniente se tornó insuficiente. En ese caso, lo que corresponde es sustituirla. Y yo les pregunto, ¿a través de qué se puede sustituir? Una fianza que se dio, se tornó insuficiente, ¿cómo la puedo sustituir? ¿Cuáles posibilidades ven ustedes? Creo que Carlos lo decía en la clase pasada, ¿verdad? Y cuando estábamos en forma presencial. Carlos. Tal vez a través de ver qué bienes tiene tal vez el propio deudor o algo por el estilo. U otro, o alguno de los, sí, o incluso algún otro fiador o algún otro tercero que le aporte algún otro tipo de bien, ¿verdad? ¿Qué otra posibilidad? Gracias, Carlos. ¿Qué otra posibilidad analizan ustedes? Profe, no sé si sea viable cambiar como el tema de la fianza por otra garantía, no sé, como hipotecar. Eso era lo que planteaba Carlos, pero Ah, por ejemplo, cuando usted habla, Esli, muy bien, de cambio, podría ser que el que cambiamos sea al fiador y ponemos otro fiador que sea solvente. Sí, pero el sentido de lo que usted señaló me parece que es correcto, ¿verdad? Esa sería la posibilidad que tenemos. Alonso, ahí terminamos con esa norma. En las obligaciones a plazo o de tracto sucesivo, el acreedor que no exige fianzas al celebrarse el contrato podrá exigirlas si después de celebrado el deudor sufre menoscabo en sus bienes o pretende salir de la República sin dejar en ella bienes suficientes en que pueda hacerse efectiva la obligación. Gracias. Estos son casos en donde no estaba previsto una garantía adicional en la ejecución de un contrato y resulta que aquí el que tiene problemas es el deudor, en cuyo caso en forma sobrevenida perfectamente se puede establecer la posibilidad de incorporación de una fianza. En lo que tiene que ver con el objeto de la fianza, podemos garantizar obligaciones civiles, naturales, accesorias, principales, que deriven de un contrato, de un hecho ilícito. Aquí yo incluiría que puede ser civil o comercial, ¿verdad? Incluso la parte comercial me parece que es la que más se utiliza en los casos de fianza. Y eso nos lleva a una derivación. Y es que las fianzas las podemos clasificar en tres tipos de fianza: en la fianza convencional, en la fianza legal y en la fianza judicial, que ahorita vamos a realizar alguna referencia de cada una de ellas. Mientras tanto, Hesli pidió la palabra. no, profe, ya vi que los vamos a ver. Es que iba a preguntar por el artículo anterior sobre la judicial, pero ya me imagino que vamos a ver las clases ahorita, ¿no? Vamos a ver cada una, sí. Gracias. No, con gusto. En el caso de la fianza convencional, pareciera que es como la más habitual. Es aquella que, existiendo una obligación de tipo principal, requiere de una garantía, que era un poco lo que señalaban tanto Carlos como Hesli.
Hay un contrato y necesita ser garantizado y viene un tercero que ya sea por voluntad o por una previa gestión de parte del deudor o porque un tercero simplemente se enteró y fue y le ofreció su fianza al acreedor. Pero esta es la que hemos estado hablando, ¿verdad? Que ya dijimos que principalmente la incluiríamos en el derecho civil, pero principalmente en el derecho comercial. Vea que incluso ahí se señala, ¿verdad? Que era algo que yo les estaba insistiendo desde la clase anterior, que incluso podría ser que el deudor se oponga y el acreedor lo que le va a decir, a mí no me interesa que usted se oponga, a mí lo que me interesa para proteger mis intereses es tener garantizado mi derecho de crédito. Por lo tanto, yo acepto la situación de fianza que se estableció. La fianza legal es esta vez la más, yo diría que la más excepcional y principalmente aplica en forma legal cuando hay una norma que dice el ejercicio de un cargo principalmente que comprometa responsabilidades de tipo pecuniario o de tipo financiero, requieren la necesidad de que esté cubierto a través de una garantía. Y entonces se establece la posibilidad de que la persona ocupando ese cargo respectivo tenga que otorgar una fianza legal. Un poco más adelante, cuando veamos alguna tipología de la fianza, que aquí no es tan extensa como la hemos visto en otros contratos, vamos a ver el caso de la caución o la póliza de fidelidad, que son casos en donde expresamente se establece la necesidad de que la persona esté garantizada. Pero repito, eso lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle. Y bueno, la que se refería a Hesley, tenemos el caso de la fianza judicial. Aquí se puede dar por diferentes supuestos, pero el juez, y tal vez lo más importante, es que cuando toma la decisión de aplicar una fianza o algún esquema que genere garantía, es porque hay un interés de tipo económico que necesita ser cubierto a través de esa fianza o a través de una garantía determinada, y él simplemente la fija prudencialmente de conformidad con lo que él considera que puede ser lo adecuado para cubrir la responsabilidad y proteger el derecho que él está resolviendo. Y esta definición de fianza que hace la autoridad jurisdiccional, en la mayoría de los casos es de carácter cautelar, es antes de que él emita una sentencia ya de fondo, pero ella hizo una valoración y determinó que los intereses que están ahí cubiertos necesitan ser cubiertos a través de algún mecanismo que le genere garantía. Ya en la primera clase también vimos algunos tipos, ¿verdad?, de manifestaciones de garantía en forma genérica en el caso judicial, pero la fianza también es una posibilidad. Y es importante señalar también que el juez, y también ocurre en el caso de la fianza legal, van a tratar de otorgar la mayor seguridad en cuanto a cuál es el monto que está garantizado, el mecanismo que da esa garantía, y va a realizar, en el caso de la autoridad jurisdiccional, va a tener que realizar el mismo análisis que haría un acreedor en términos de lo que es la solvencia del fiador que se le está presentando. El fiador se debe someter al domicilio que el acreedor establezca, eso está regulado directamente en normativa, y podría ocurrir también el caso de que una persona que se le hizo la valoración de solvencia, la pierde de un momento a otro. Eso no es nada extraño, ¿verdad? Una persona que fue dada como fiadora, se le hizo un análisis de su solvencia económica, cumplía con todas las posibilidades y de un momento a otro decae de su situación financiera. Ese es un caso que creo que ya ustedes incluso ya lo señalaron, ¿verdad? Que perfectamente podría ser sustituido en relación con, por ejemplo, con lo que señalaba Carlos, a través de otro tipo de garantía, por ejemplo, una garantía real como las que vimos, la prenda, la hipoteca, una cédula hipotecaria o una garantía mobiliaria, o como creo que era la orientación de lo que iba a señalar Hesley, también, por ejemplo, pensando en una sustitución de un fiador.
Esa norma ahí lo regula, ¿verdad? El tema de la insolvencia, no la leemos porque casi que nos reitera lo que ya habíamos indicado. Y bueno, vea que yo ya les había adelantado, y es muy interesante, ¿verdad? El caso del contrato de fianza, y principalmente porque en muchos casos sí tiene que aplicarse el mecanismo, ya sea de un reclamo administrativo, de cobrarle a los fiadores, y si fuera el caso, a llevarlo a la vía jurisdiccional, establece una serie de regulaciones en términos a lo que es la parte de excepciones que son principalmente procesales. Y yo lo he dicho que es un poco extraño, ¿verdad? Que la normativa sustantiva se encargue de generar tantas indicaciones sobre un tema procesal. La justificación de esto que yo les daría es que en la mayoría de los casos está justificado por la incidencia alta de incumplimiento de deudores y que el legislador tomó decisiones en protección del fiador, tomando en cuenta que en el caso de la fianza gratuita, pero que tampoco es ajeno a la fianza onerosa, se requiere algún nivel de protección adicional en favor del fiador. Vamos a ver algunas normas, no todas, pero las principales que refieren a esta situación. Vamos a ver estas dos, el artículo 1311. El fiador tiene derecho a oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal y no las que sean únicamente personales del deudor. Vean, gracias, vean qué amplio. O sea, cualquier tipo de excepción. ¿Y por qué? Por eso que les mencionaba, porque la normativa, el legislador, lo que trata de proteger es que esa intervención sea protegida y que tenga todas las posibilidades de defensa, porque al fin y al cabo, lo que se está afectando es directamente su patrimonio. El 1312. El fiador no es obligado a pagar sino en defecto del deudor, salvo que haya renunciado el beneficio de exclusión en los bienes de éste. Diego, esta norma es la que regula el beneficio o derecho de exclusión, que creo que esto me parece que ustedes en algún momento lo debieron haber visto en el curso de obligaciones, o sí, principalmente, o incluso en algún momento en materia procesal. Pero Diego, esta norma, si usted quiere encontrar una referencia directa, esta sería la que regula el beneficio o derecho de exclusión. Aquí vea que la norma habla de beneficio. Y lo que se establece es que él interviene en forma accesoria en defecto del deudor, ¿verdad? No obstante, le digo que al final uno ejerce el derecho o el beneficio de exclusión, pero será el acreedor el que valore en su oportunidad, o el mismo juez, en caso que se presente en la vía jurisdiccional, el que decidirá a qué tipo de patrimonio acude para poder sobrellevar la recuperación del monto incorporado en el crédito. Diego, ¿sí lo observó? Excelente. Por ahí tenemos otras normas, no todas las vamos a leer, ¿verdad? Algunas les va a quedar ahí. El 1321 también nos sigue hablando de las excepciones, Alonso. 1321 dice: si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá oponerle todas las excepciones que podía oponer el acreedor al tiempo de hacerse el pago. Ok, ahí sigue insistiendo, ¿verdad? Esta norma sí es importante que la comentemos en 1323. Dice: si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial y por motivo fundado no pudo hacer saber el pago al deudor, este quedará obligado a indemnizar a aquel. Está hablando del deudor, tiene que indemnizar a quién, al fiador. Y no podrá oponer de más excepciones que las que sean inherentes a la obligación y que no hubieran sido puestas por el fiador teniendo conocimiento de ellas. Sí, sería muy excepcional, ¿verdad? Aquí lo que está tratando es de generar una situación de justicia en el sentido de decir, no, el fiador intervino y realizó un pago de la obligación. El deudor mantiene igual la obligación de honrar el compromiso que tenía directamente con el acreedor, ahora no lo tiene con el acreedor,
sino que lo tiene directamente con el fiador. 1327. Los fiadores demandados por el que pagó podrán oponer a este las excepciones que podría alegar el deudor principal contra el acreedor y que no fueren puramente personales del deudor o del fiador que hizo el pago. Gracias. Evidentemente que en el concepto de solidaridad que revisábamos, que viene incluso desde la época de Justiniano, y que posteriormente fue retomado en la Edad Media, y que la traemos hasta acá de lo que es la solidaridad, tendríamos que analizar las relaciones que se dan internamente, ¿verdad? En esa relación, porque si hay un fiador que realizó un pago, sea por vía administrativa, sea por vía judicial, tal vez lo importante es que él conserva un derecho de acción en contra de los otros fiadores y el deudor para recuperar el monto que él pagó. Entonces, por eso es que se establecen este tipo de limitaciones y de posibilidades de carácter de excepción. Aquí vean que aparece una serie en esta norma, ahora lo vamos a ver con Alonso, una serie de posibilidades de cuando ocurre un relevo de fianza. Está establecido en 1324. Reiterar que todas estas normas son del Código Civil. 1324, relevo de fianza. El fiador puede, aún antes de haber pagado, exigir que el deudor le asegure o le releve de la fianza. 1. Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes, de modo que se halla en riesgo de quedar insolvente. 2. Si pretende ausentarse de la República. 3. Si se obligó a relevarle de la fianza en tiempo determinado y este ha transcurrido. Okay. 4. Si la deuda se hace exigible. 5. Si han transcurrido 10 años, no teniendo la obligación principal término fijo y no siendo la fianza por título oneroso. Gracias. Aquí algunos comentarios. Bueno, primero es el tema de la insolvencia, ¿verdad? Sí, efectivamente hay que buscar una posibilidad de relevo de fianza. En el caso del inciso 2, esta norma hay que entenderla en su contexto histórico, ¿verdad? Tal vez en aquel momento el viaje afuera del país implicaba una situación de mayor riesgo en términos del regreso de la persona. Esa norma me parece que evidentemente que hay que entenderla en ese contexto y pensar que actualmente uno no pensaría que si una persona se fue un mes, 2, 3 meses de viaje o incluso a realizar algún tipo de gestión en el exterior, eso no necesariamente implica una necesidad de relevar la fianza, ¿verdad? Habría que analizarlo en un contexto determinado. Si ustedes me preguntan en cuál aplicaría en este momento, de una persona que sí definitivamente ya se fue a trabajar, a vivir, a estudiar por una cantidad de años determinado que genere una situación de afectación al crédito respectivo. Como lo vieron en alguna norma, el fiador perfectamente puede realizar, y era lo que les mencionaba en el sentido de que se produce una subrogación legal en caso del fiador que pagó, y le da derecho de constituir crédito por el crédito, accesorios. Aquí cuando hablamos de accesorios podríamos estar pensando en montos que pagó por intereses corrientes o intereses moratorios, y puede perfectamente reclamar tanto al deudor como a los confiadores en un concepto de solidaridad. Ese sería como el efecto del pago. Levantó la mano, tiene la palabra. Gracias. Profe, en ese caso, para que sea dueño del crédito en esa subrogación, igual que tiene que constar algún documento, ¿verdad? Que lo haga él ya como que le dé el título para poder cobrar. Definitivamente. La respuesta es afirmativa, y el resto de la clase. Y además voy a agregarle algo. Eso se puede hacer incluso en vía administrativa. Por ejemplo, alguien tiene una deuda, presentó fiadores y se da principalmente en derecho mercantil. Un fiador pagó porque el deudor ya entró en mora y entonces notificaron a los fiadores de que pagaran. Un fiador se va adelante y dice: yo no quiero que me manche mi récord crediticio, yo voy a pagar. Entonces pagó una cantidad determinada. La entidad financiera emite, una vez que se realiza el pago, emite un documento que constituye título para efectos de cobro al deudor, y también si existiera fiadores también.
Y esto mismo ocurre en sede judicial. La persona ya fue demandada, ya lo notificaron, llega, realiza el pago correspondiente en sede judicial en favor del acreedor y le solicita al juez que le emita un título en donde quede acreditado, hay una ejecutoria, digamos, ahí de alguna sentencia que vale por título para efectos de cobro, y entonces ya tiene la posibilidad de accionar en contra del deudor y de los cofiadores. Gracias, sí, profe, era en ese sentido como más administrativo, porque no, o sea, pensé que era más judicial, pero gracias. No, mira que a nivel administrativo es una práctica muy dada también, porque en el caso de cobros de fianza, inicialmente cuando una persona entra en mora, primero las entidades que realizan, principalmente que realizan intermediación financiera, lo que hacen es que le notifican al deudor y le dicen, vea, usted está en mora, espero que se ponga al día. Si la persona no contesta o no realiza gestiones de pago, entonces incluso se le hace una instancia igualmente a los fiadores. Y en esa instancia es donde eventualmente los fiadores pueden realizar la cancelación o llegar a arreglos de pago, incluso con el acreedor si lo permite, de previo llevarlo a la vía jurisdiccional. Alonso. Profe, con el artículo 1324 que recién estábamos viendo, cuando dice el fiador puede exigir que el deudor le asegure o le releve de la fianza. Entiendo lo del releve de la fianza, pero ¿en qué manera o cómo es eso de que el deudor le asegure al fiador la fianza? ¿Cómo se entiende eso? En realidad lo que aquí existen diferentes alternativas, porque podría ser que el deudor lo que realice es una sustitución de su garantía a través de una garantía real, por ejemplo. Y entonces es lo que le dice es, no, vean, bueno, es que aquí está hablando del fiador, sí. Sí, el fiador le dice al deudor, vea, yo necesito que por determinadas circunstancias usted me sustituya en la forma accesoria en que yo estoy aportándole la garantía por diferentes circunstancias. El fiador dice, no, ya yo no quiero tener porque voy a sacar un préstamo para vivienda. Y entonces necesita tener la mayor posibilidad, digamos, de disminución de riesgo. Y entonces le dice al deudor, vea, necesito dos cosas, o que me releven la fianza, que me sustituya, o que constituya una garantía real que garantice la obligación por la cual yo le di la fianza. Ok, ese sería el aseguramiento, que él ponga otra garantía. ¿Es correcto? Ok, gracias. Con gusto. Bueno, esta norma reitera en términos normativos lo que es la solidaridad. No la leemos, nada más que lo tengan ahí como referencia, que aplicarían las reglas de solidaridad. Recuerden que las reglas de solidaridad ustedes las habían desarrollado, al igual que la subsidiariedad, que ahorita vamos a ver por ahí una relación comparativa entre ambas. Ustedes la han visto en el curso de obligaciones, ¿verdad? Pero igual ahora vamos a retomarlo un poco, nada más para que sepan que el artículo 1316 del Código Civil nos contempla, en el caso de la normativa costarricense, el Instituto de la Solidaridad, que repito, traemos desde la época de los romanos. También esta norma sigue hablando del término de solidaridad. Esta sí la vamos a leer, es el 1325. Dice así. Dice, si hay dos o más fiadores de una misma persona por una misma deuda, el fiador que pagó tiene recurso contra los fiadores que se obligaron al mismo tiempo que él por su porción respectiva y contra los que se obligaron antes que él por el todo de lo pagado, pero no tiene ningún recurso contra los que se obligaron con posterioridad. Vean que aquí se hace una diferencia entre fiadores. Podría ser que inicialmente habían 3 fiadores, sustituyeron uno, entonces el que entra en forma sobrevenida, ¿verdad? Esta regla aplicaría desde el punto de vista de solidaridad con los que entraron en la relación inicial, no con el que entró posteriormente. Es como por ahí alguna excepción que contiene la normativa en términos de la que es la solidaridad. Para efectos de prescripción, la interrupción de la prescripción que beneficia al deudor, evidentemente también beneficiará al deudor, ¿verdad? Eso lo encontramos en el inciso 5 de 1324
que ya lo habíamos referido, ya lo habíamos leído. Bueno, esta es una parte, digamos, de la responsabilidad que mantiene el deudor en caso de pago del fiador. También es un derivado de lo que es la parte del concepto de solidaridad en materia de deudas. Y por aquí tenemos más bien la indemnización al fiador por el deudor. Vamos a ver qué dice el artículo 1318. Dice: el fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado por este: 1. De la deuda principal; 2. De los intereses de mora desde que haya noticiado el pago al deudor, aunque éste no estuviera obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor; 3. De los gastos que haya hecho desde que dio noticia al el deudor de haber sido requerido de pago; de los daños y perjuicios que haya sufrido por causa. Gracias. Esta norma es importantísima. Ujú. Porque nos da un listado que yo, no sé si anteriormente hemos visto, decíamos, y podrá cobrar el principal y los accesorios. Y yo les hablé, los intereses, claro que están incorporados aquí. Entonces, yo puedo cobrar intereses corrientes, intereses en moras, y a mí me los cobraron como fiador. Pero vean que también incluye otro tipo de cobros. Podría ser en el caso del inciso 3, que la realización del cobro, pensemos que fue en la vía judicial, y yo tuve que recurrir a gastos legales, pagos a un abogado para que me defendiera o para que me ayudara a hacer el trámite. Ese cobro yo se lo puedo hacer, presentar también al deudor, ¿verdad? Evidentemente que todo esto tiene que ser demostrado adecuadamente. Lo mismo que el tema de daños y perjuicios que haya causado, digamos, el cobro que se hizo. Me gustaría preguntarles, ¿alguien se imagina una situación de daños y perjuicios sufridos por un tema de un pago que realizó el fiador? Eso, Diego, dígame, ¿cuál es el Sí, caso se imagina usted? digamos que yo tuviera un negocio y una inversión que iba a hacer con cierto dinero y claramente a la hora de haberme obligado como fiador a pagar la deuda para evitar un montón de cosas más, ¿verdad? Pierdo el negocio y por tanto pierdo un montón de oportunidades y hay daño y hasta perjuicio, no, con más razón perjuicio. Muy bueno, ese es un excelente ejemplo. Valeria por ahí creo que tiene aquí un aplauso para Diego. Valeria también quería opinar, pidió la palabra, Valeria. Sí, señor. A mí también se me ocurre en el tema de historial crediticio, por el Dele, impago. Del historial crediticio, cuando alguien quiere sacar un préstamo, le ven el salario, a ver hasta cuánto monto puede aguantar el salario de poderse retirar. Y en este caso no podría porque tiene que responder por la deuda. excelente. Igual otro aplauso para Valeria. Yo nada más le complemento algo a Valeria. Imaginémonos que una persona que por tener una afectación a su récord crediticio, por ejemplo, lo sacan de una operación que tenía obligatoria, por ejemplo, porque iba a adquirir una vivienda, un vehículo. Ese sería un caso en donde se podría pedir una indemnización por daños y perjuicios. Excelente los ejemplos que dieron, muy bien. La fianza se extingue cuando se extingue la obligación principal. Esa sería como la situación normal, ¿verdad? De vida, en ese caso, de vida y muerte, la fianza muere. Como es accesoria, murió el principal y también muere la fianza. Levantó la mano Alonso. Sí, profe, por libertad contractual, esta indemnización del fiador también se puede renunciar. Es Digamos, yo, por supuesto, como cualquier otro derecho, usted lo ok, puede, bueno, los derechos que son renunciables, ¿verdad? Y algunos que no lo son, pero en este caso sí es un derecho renunciable, así que la respuesta es afirmativa en el sentido de que sí podría renunciarlo. sí, es algo particular, nada más así como un comentario muy pequeño, porque se supone que debe haber acuerdo, pero es entre acreedor y fiador, ¿verdad? Inicialmente, pero al final voy a responder por la deuda de presuntamente o posiblemente de un deudor, y al final yo le voy a cobrar a ese deudor siendo fiador, pese a que mi acuerdo fue con el acreedor,
Pero no, nada más era eso. Gracias. No, me parece que la pregunta suya me parece que es oportuna, pero ahora yo más bien le voy a hacer una pregunta a usted vinculado con lo que usted me está preguntando, porque creo que se relaciona. ¿En cuál caso, Alonso, piensa usted que un fiador realizó el pago y renuncia a la demanda de daños y perjuicios en contra del deudor? Sí, cuando es ya una persona que fía a un familiar, alguien cercano. Bueno, ese sería que el deudor en ese caso sea alguien cercano y entonces no lo quiera afectar cobrándole esos daños y perjuicios. Eso sería. Ujú. Sí, eso Bien, es lo que. Ujú. ¿y alguna otra causa? Por la cual un fiador no quiera Cobrarle cobrar daños y daños y perjuicios perjuicios. en ejercicio de esa libertad contractual y ese derecho a disponer de los derechos. No se me ocurre de momento, pero Vamos sí. a ver, Diego, no, pero primero, igual, ya con la respuesta que usted dio, ya se ganó el aplauso, muy bien, porque la respuesta fue correcta, yo más bien le agregué algo más. Diego, Profe, considero que tal vez porque no sea suficiente. claro, esa es, junto con lo que ya señaló Alonso, es un caso en donde el fiador, perdón, en términos así como más, más populares, el fiador dice, no, hombre, ¿para qué le va a cobrar a este deudor si no tiene ningún recurso? Si no pagó a la deuda principal, ya yo hice la investigación, ya se lo hizo el acreedor o ya se Ujú. la hizo el juez y la persona no tiene ningún tipo de recursos como para que yo le pueda cobrar en relación con el artículo 981. Entonces, en ese caso, y puede ser que uno lo haga, pero y puede ser que incluso sabiendo que lo haga, que va a requerir nuevos gastos legales para tramitar la demanda, al final yo sé que no voy a poder recuperar. ¿Sí? Eso, Diego, más caro el caldo que los huevos, sí, exactamente, esa sería la valoración que hay que hacer, ¿verdad? Sobre extinción de la fianza, también tenemos el artículo 1332. Cuando por hecho o culpa del acreedor, los fiadores no pueden subrogarse en los derechos y privilegios anteriores o acompañantes a la fianza, aunque sean solidarios, quedan descargados de su obligación en la misma proporción en que las garantías se han disminuido. Este sí ya, gracias, Alonso. Este es un caso ya en donde aquí ya el que interviene en forma negativa es el acreedor. Ahí entraría todo también el capítulo de las excepciones que favorecen a los fiadores, al fiador o al deudor, ¿verdad? Eh, sobre el tema de una prórroga concedida por el acreedor al deudor, el 1333. La simple prórroga concedida por el acreedor al deudor principal no libra al fiador, el cual en tal caso puede demandar al deudor para obligarle a que pague o que lo exonere de la fianza. Excelente, gracias. Diego, aquí es una aplicación práctica del beneficio de exclusión, en una parte, ¿verdad? Hasta antes de lo. Y en el otro, el tema del relevo de la fianza, que sería también, ya lo vimos que es un derecho también del fiador. Ahora vamos a hacer la valoración entre lo que es la relación entre la fianza civil y la fianza comercial. Al igual que ocurre con otros casos comparativos en este sentido, el tema de la onerosidad y principalmente el ejercicio de una actividad habitual profesional es lo que va a venir a establecer en términos principales o fundamentales esta diferencia entre una y otro tipo de fianza, ¿verdad? Bueno, por ahí tenemos ahí la imagen de don Joaquín Rodríguez, que es un doctrinista es español en materia mercantil, y él tiene esta definición, ¿verdad? La leemos. Así pues, la fianza será mercantil cuando sea realizada por una empresa dedicada a ello, institución de fianzas, lo que implica el concepto de onerosidad, pues ninguna empresa podría dedicarse profesionalmente a dar fianzas gratuitas, actitud que estaría en contradicción con el concepto mismo de la empresa. Gracias, Diego. Por ahí le ganó a Pedro, pero bueno, es importante también el aporte. Gracias, Diego.
Sí, cierto. Eh, Perdón, Pedro, perdón, es que como pensé que todavía no iba a decir nada, se me olvidó que era Pedro, perdón, Pedro. ahí está Pedro, ya muerto de la risa, ahí puso la risa también, pero no hay problema ahí. Es parte del guión de la clase, ¿verdad? Nada más para los que la están escuchando posteriormente. No hay ningún problema. Y ahora aquí tenemos, y ahora sí vamos a tener una valoración a nivel puntual entre la fianza comercial y civil. Vamos a ir uno a uno. Eh, yo señalo fianza comercial y después fianza civil. En relación con la fianza comercial, ¿qué pasa? La realiza una empresa que se dedica a dar fianzas, entre otras actividades. Y en la fianza civil, Diego, La realiza normalmente una persona física o una empresa, pero no como actividad habitual. en la comercial Es onerosa. y en la civil, Normalmente es gratuita, salvo acuerdo de partes. en la comercial Es una actividad habitual. o profesional le agregaríamos, ¿verdad? Y en la civil, No es una actividad habitual, sino ocasional. en la comercial, Debe contar con autorización del Estado para realizar esa actividad. civil, Como fruto de la autonomía de la voluntad, no requiere autorización previa del Estado. y por último, en la comercial, Se anuncian públicamente y son ofrecidas por un agente. en la civil. No se anuncian públicamente ni son emitidas por un agente. Es un compendio, ¿verdad? De relación a nivel comparativo. No obstante, tendríamos que agregar que también tienen sus semejanzas. Ambas son garantías personales en aquel cuadro grande que vimos de tipos de garantía. Responde por deuda ajena y por lo tanto son accesorias, no por deuda propia. Si fuera propia sería deudor, no sería fiador. Y se puede ofrecer por persona jurídica siempre que en el caso civil no sea como actividad habitual y que sea de tipo gratuita. Y esto era lo que les había adelantado, que lo íbamos a retomar, que era la diferencia entre la solidaridad y la subsidiariedad, que también se da en el caso de lo que es las relaciones que se dan a lo interno cuando se está hablando de contrato de fianza. Pedro nos va a ayudar con esta diferenciación entre la solidaridad y subsidiariedad, Pedro. Solidaria, el acreedor puede reclamar el pago tanto al deudor como al fiador o fiadores. Subsidiaria, en la fianza subsidiaria, el fiador puede oponer el beneficio de exclusión, que es el derecho a que el acreedor intente primero satisfacer su crédito agrediendo el patrimonio del deudor. Eso es, muy bien. Creo que es importante, ¿verdad? Manejar estas diferencias entre una y otra. Y vean que ya en la parte ya así de como de tipologías de las fianzas pueden ser limitadas. O sea, yo le otorgo la fianza por un porcentaje de la deuda o ilimitada en el sentido de que aplico para la totalidad del crédito. Tenemos el caso del aval, que se asemeja mucho a los esquemas de fianza que aplica para los títulos de crédito, específicamente para la letra de cambio. Diego levantó la mano antes de que yo explique eso. Así, Diego. Sí, profe, eso con respecto a la fianza limitada o ilimitada, no es como poco práctica en el caso de que solo sea una parte, por ejemplo, tendría más sentido cuando son más fiadores. Sí, es correcto. Es una valoración, Diego, que hace, y creo que toca un tema que Alonso ya lo mencionó, que es el tema de la libertad contractual. Porque aquí es una valoración que realiza el acreedor. El acreedor puede hacer que se sienta satisfecho con que un fiador la presente y que esté limitada a un porcentaje determinado. Y efectivamente podría ser que se presente en los casos donde hay pluralidad de fiadores, en cuyo caso el acreedor, aunque tenga un porcentaje de cobertura de la garantía, sumado todas las coberturas, le dé seguridad. Ok, gracias, profe. Con gusto. Bueno, le mencionaba, ¿verdad? Que el caso del aval, donde aquí ya no es fiador, sino avalista, ¿verdad? Que se incorpora también al título. Eh, bueno, que también aplica para el pagaré, pero principalmente se aplica para la letra de cambio. Eh,
el aval se establece de conformidad con el artículo, o entre otras normas, 757 Código de Comercio, pero también es importante la referencia al artículo 802, que en caso de silencio se sobreentiende que el aval es otorgado a favor del librador. Esa es como la condición, ¿verdad? Y opera, repito, en operaciones en que intervienen títulos de crédito, que es muy propio de formas de consolidar deudas o situaciones en donde se entra a garantizar también en forma accesoria créditos. Y entonces, si se dio una letra de cambio, perfectamente puede aparecer en la parte, en el endoso del título, puede aparecer perfectamente el otorgamiento de este aval. Diego. Profe, entonces el aval es exactamente lo mismo que un fiador, nada más que se le cambia el nombre. Solamente que aplica para los títulos de crédito. Ah, ok, sí, que aplica en forma diferente para los negocios. En realidad conserva, digamos, características de la fianza, no es una fianza en sentido estricto, pero es un esquema de garantía muy semejante a la fianza que aplica específicamente para títulos de crédito, letra de cambio y pagaré. Creo que ustedes ya están viendo, ¿verdad? Este tema de títulos valores en derecho mercantil, ¿o me equivoco? Pero yo no llevo entonces. Ah, bueno, es que tal vez no lo han llevado. Bueno, posteriormente eso se lo van a aclarar. El tema de los títulos de crédito es un tema muy extenso, ¿verdad? En donde ahí, entre otros, está, como se menciona aquí, la letra de cambio, el pagaré, también está el cheque, como títulos de crédito. Eso ustedes lo van a ver ya con más detalle, pero ahorita nada más decirles que dentro de lo que nos interesa, el aval es un esquema muy semejante a la fianza, en donde una persona, por el principio de literalidad de los títulos de crédito y general de los títulos valores, se incorpora como un mecanismo de garantía en favor del acreedor del título crediticio. Bueno, aquí tenemos el 802, que lo leemos, el penúltimo párrafo, nada más que ese que interesa. Dice, serán igualmente aplicables al pagaré las disposiciones relativas al aval. En el caso previsto en el artículo 756, si el aval no indicare a favor de quien se ha dado, se entenderá que lo ha sido a favor del firmante del pagaré. Gracias. Eso es nada más para confirmar que aunque el aval está previsto para la letra de cambio, también aplica directamente o admite en favor del pagaré. Y también tenemos el caso de las cartas de crédito. Aquí en el curso se señala, ¿verdad? Que son, y no vamos a decir que es un mecanismo exactamente igual que la fianza. Solo que es importante que ustedes lo conozcan para ver cómo funciona. Porque esto, más que una garantía, es un instrumento de pago. No obstante, genera seguridad a acreedores en esquemas de comercio internacional y que le da seguridad tanto a un acreedor como a un deudor, a un exportador como a un importador, que lo vamos a ver ahora en un diagrama que les voy a presentar. Estas cartas de crédito también se le llaman créditos documentarios. Es posible que ustedes en algún otro curso lo hayan visto. Se obliga irrevocablemente a dos cosas. Pedro, primero, ¿a qué? A realizar un pago a un beneficiario, que es usualmente el vendedor o exportador de productos o el prestador de servicios, contra la presentación de ciertos documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones del comprador o prestatario. Ok, Pedro, ¿el vendedor qué sería? En la relación de obligación, ¿qué sería? ¿Es el acreedor o es el deudor? Sería el acreedor en este caso. Excelente. Y por lo tanto, el comprador sería el deudor. ¿Por qué? Porque le van a entregar mercadería y tiene que realizar el pago correspondiente. ¿Y el segundo efecto? Aceptar, pagar y, en su caso, descontar letras de cambio liberadas por el beneficiario, especialmente si la venta subyacente es a plazo.
Y 3, adelantar sumas al vendedor en la carta de crédito financiera. Y o a 4, autorizar a otro banco a realizar las prestaciones indicadas. Gracias, Pedro. Y vamos a ver que el tema de cartas de crédito está regulado por la Cámara de Comercio Internacional. Normalmente tiene regulaciones propias. En este caso se llaman UCP, que son los usos y reglas uniformes sobre créditos documentarios, que son normativas sumamente especializadas, ¿verdad? La última es la que aparece ahí, la UCP 600, publicada en el año 2007. Y vean que aquí hay un esquema como para que a ustedes les quede un poco más claro en que, y digo, este mecanismo de crédito, créditos documentarios, y tal vez, fíjense en la parte de abajo, al principio, hay un importador que necesita algo que tiene un exportador. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el exportador? Es mandar la mercadería. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el importador? Pagar. Pero resulta que en la seguridad que implica los mecanismos de comercio internacional, podría ser que intervengan otras partes que no son el deudor y el acreedor en sentido estricto. ¿Y por qué? Porque podría ser que los vendedores, los exportadores, consideren que tienen algún nivel de riesgo, a nivel de desconfianza con el importador, o quieren, no necesariamente por desconfianza, sino porque quiere asegurar su negocio, y entonces le dicen, no, aquí vamos a emitir cartas de crédito y vamos a generar mayor seguridad a las transacciones. ¿Por qué? Porque incorporo a bancos, en este caso, ahí pueden haber bancos intermediarios, pueden aparecer bancos emisores. El banco emisor es el que va a emitir el documento de pago por parte del deudor. Podrían haber bancos intermediarios y al final bancos corresponsales. Al final, todas estas operaciones, ¿qué es lo que implican y cuál es el objetivo? Es que al final el pago correcto le llegue al exportador. Y ustedes pueden decir, profesor, pero la intervención de los diferentes bancos, el emisor, el intermediario y los corresponsales, ¿puede implicarle costos a las partes? Sí, es perfectamente. Solo que esos costos ya están incluidos dentro de las operaciones del precio que le está cobrando el exportador al importador. Y lo que significa son acuerdos importantes para asegurar tanto la entrega de la mercadería como el pago efectivo de la obligación contractual. No sé si sobre este tema de las cartas de crédito tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Igual este tema ustedes lo van a ver con más detalle en los cursos de Derecho Mercantil, en donde, por supuesto que con muchísimo más detalle y con un nivel de especialización van a poder encontrar un desarrollo todavía más amplio. Creo que la idea es que lo más importante dentro de esa simpleza de entender institutos, aquí es comprender que el sentido de la carta de crédito tiene... el que tiene es precisamente de facilitar las relaciones de comercio a nivel internacional y generar aseguramiento en lo que corresponde a lo que es la parte de entrega de mercadería y de los pagos que corresponden a las mismas. También tenemos el caso de cartas de crédito que se denomina stand-by o garantías bancarias a primer requerimiento. Aquí sí esta tiene una condición, y es que se presenta, es como una orden que se da a alguien para que realice un pago, pero se surge de un supuesto, y el supuesto es que se dé una declaración de incumplimiento del deudor. O sea, solamente aplicaría en ese caso. Que vean que es diferente a la carta de crédito normal, porque en la carta de crédito normal simplemente es un mecanismo de pago. La carta de crédito stand-by supone la generación de un incumplimiento ya efectivo del deudor, en cuyo caso este mecanismo sigue siendo una garantía para verificar que el acreedor reciba el dinero que tiene que recibir. También similares, no son fianzas, ¿verdad? Nada más se los hago la aclaración. A nivel de derecho administrativo, en contratación pública, tenemos 3 esquemas de garantía. La de participación, que si se dan cuenta tiene un asterisco, y la explicación es porque actualmente fueron eliminadas de la normativa actual de contratación pública, de la ley
9986 y su reglamento, y esa fue eliminada. Yo se las dejo ahí porque todavía hay algunas garantías de participación que todavía están funcionando en aplicación del transitorio 1 de esa misma ley ya mencionada para las contrataciones que fueron formalizadas antes del 1 de diciembre del 2022. Entonces, nada más se las dejo ahí como referencia. La garantía de participación era, en la normativa anterior, un mecanismo de garantizar la seriedad de la oferta que presentaban los oferentes en un procedimiento licitatorio. Se eliminó porque se consideró que no le generaba ningún tipo de valor agregado al procedimiento de contratación, y además porque como ahora se utiliza la contratación electrónica, está garantizada la seriedad a través de la inscripción en el registro correspondiente de oferentes, y por lo tanto se parte en principio de que los que van a ofrecer ahí son oferentes serios. Sí nos quedaron la garantía de cumplimiento y de retención. Por ahí también hay una garantía colateral en caso de pagos anticipados que no está referido ahí, pero yo se las indico. La de cumplimiento ya y la de retención son garantías en fase de ejecución contractual en materia de contratación pública, y lo que buscan es garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Y en materia de administración tributaria tenemos también la intervención de entidades aseguradoras para garantizar créditos tributarios, avales bancarios y fideicomisos de garantía. Son mecanismos que se utilizan en forma plural en caso que se quiera garantizar una obligación de tipo tributaria. Y dentro de estos esquemas, por último, tenemos el seguro de caución, que es una garantía personal expedida en el marco de una actividad aseguradora. Aquí lo que se busca es garantizar en el ejercicio de una actividad que incluye la posibilidad de manejo de flujos de dinero, de recursos, que la persona esté cubierta a través de una garantía. Vamos a ver, el concepto está aquí señalado y Pedro nos ayuda con la referencia. El tomador del seguro es la persona que, en un plano relacional externo al seguro, funge o fungirá como deudor. El asegurado es la persona que, en ese plano, funge o fungirá como acreedor. El asegurador, por su parte... Perdón que lo interrumpa. Aquí nos aparece el tomador. El tomador es el que toma la caución o póliza de fidelidad, y a quién garantiza. ¿Cuál es el acreedor? Hay un asegurado. Y vamos a ver que puede ser que haya confusión de participantes, ¿verdad? Puede ser que el tomador igualmente sea asegurado. Ajá. El asegurador, por su parte, se obliga a pagar o a indemnizar al asegurado en caso de que el tomador incumpla las obligaciones garantizadas. El asegurador que paga se subroga los derechos del asegurado y puede accionar contra cualquier obligado, incluido el tomador. Ok, bueno, yo hago una aclaración, ¿verdad? Aquí cuando hablo del asegurado, puede ser un banco, una institución, en el caso de las pólizas de fidelidad, ¿verdad? Solo que aquí tenemos que hacer una diferenciación. Aquí se asegura a un sujeto, ahí donde puede coincidir tomador con asegurado, pero es en favor de un tercero. En el caso, por ejemplo, de una institución, cuando se toma una póliza de fidelidad, se va a una entidad que otorga la póliza de fidelidad o seguro de caución, él paga un monto determinado, lo asegura, se asegura a sí mismo frente a algún tipo de una situación de riesgo en el ejercicio de actividad que implique riesgos de tipo económico, y hay un tercero, una institución o un banco, digamos, que es el que queda asegurado de frente al ejercicio de esa actividad. Por ejemplo, en el caso de los bancos, a los cajeros se les pide alguna seguro de caución por el manejo de los recursos que están realizando en el día a día. Y por último, para terminar, ahí les aporto las normas de Código de Comercio. No las vamos a ver todas, sí quería referir tal vez sí algunas aquí. Esta es una de Código de Comercio que le pediría a Alonso que la lea. Artículo 513. El fiador, mediante pacto expreso, puede exigir del deudor una retribución por la responsabilidad que contrae al dar la garantía. ¿Eso qué es? Aquí entra el concepto de la onerosidad, en el caso de la fianza en materia mercantil, importante, ¿verdad? Y también el caso de
parecido a lo que establecía el Código Civil, vean lo que habla aquí en el caso, que fue lo que preguntó también Diego, lo que ocurre en el caso del fiador, de lo que le puede exigir al deudor en un caso determinado. Alonso. Artículo 514. El fiador puede exigir que el deudor le asegure el pago en los siguientes casos. A. Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes, de modo que se halla en riesgo de quedar insolvente. Si pretende ausentarse del país sin dejar bienes sobre los cuales pueda recaer embargo, si la deuda se hace exigible y si han transcurrido 3 años y la obligación principal no tiene término fijo y no es a título oneroso. Gracias, Alonso. Esos son supuestos en protección al fiador en materia mercantil y ahí están establecidos. Ahí tiene que intervenir el fiador y generar esta obligación para que el deudor la llegara a cumplir. Este es otro también, que nada más les digo en resumen, que aquí toca, al igual que como lo señalaba el Código Civil, en lo que corresponde al derecho que tiene el fiador que paga de cubrir el principal y también los accesorios, que ya lo tenía también contemplado el Código Civil. No. Poco. La extinción de la obligación principal, Alonso. Dice artículo 518. Extinguida la obligación principal, se extingue la fianza. La dación en pago extingue la fianza, aun cuando el acreedor pierda después por evicción el bien que recibió. Ok. Ese es el caso de la extinción de obligación principal. El de la prórroga concedida al acreedor. Artículo 520. La simple prórroga concedida por el acreedor al deudor no libera al fiador, pero en este caso, si la fianza no es onerosa, tiene derecho el fiador a que se le garantice. Ok, tal vez antes de que me lo pregunten, y creo que Alonso ahora lo señaló, el principio en materia mercantil es que la fianza sea onerosa, pero en ejercicio de la libertad contractual podría ser que se otorgue sin ser oneroso y que por los sujetos que intervienen se mantiene por un criterio objetivo como de tipo mercantil, pero perfectamente podría ocurrir que digo, aunque el principio es que sea oneroso, que se dé también alguna fianza de tipo gratuita. Y ahora vamos a generar la lectura de un caso, tal vez a escuchar un par de criterios en relación con esto para concluir ya el análisis del contrato de fianza. Vamos a ver, Diego, ¿nos colaboraría con la lectura del caso, por favor? Claro. Juan Morales solicita un crédito al Banco Financiero de Costa Rica por un monto de 20 millones de colones para atender un problema de falta de liquidez, para atender obligaciones de su empresa. Como Juan es un cliente conocido del banco, no le piden una garantía real, hipoteca o prenda, sino que presente 2 fiadores solventes que garanticen el préstamo. Morales le solicita las fianzas a un hermano Carlos y una amiga de nombre María, siendo última socia de su empresa, y ambos son aceptados por el banco. Qué mal pedirse al hermano. El plazo de préstamo es por 60 meses. Al fin del primer año del plazo, el hermano de Juan cae en una situación de insolvencia y de ello se entera el banco. Además, María decidió tomar un trabajo fuera del país y renunció a la empresa, liquidando su participación en la misma. Es en una posición como asesor del banco y de María. Ahora vienen las preguntas, ahí alguno levanta la mano para que conteste. Pregunta 1, Diego. ¿Qué recomienda para mantener la deuda garantizada sin recurrir a una garantía real? Ok, ¿alguien que quiera contestarlo? Profe, yo también tengo una idea, no sé. Dígalo. Tal vez la sustitución de los fiadores por otros. Excelente, muy bien. Eso ya lo vimos en la normativa y efectivamente la solución natural sería sustituirlo por otra fianza, que creo que esto lo había preguntado Hesley en su oportunidad. Ahí estaría. Ya Hesley se adelantó y entonces lo que haríamos simplemente es no recurrir a una garantía real, lo que hacemos es una sustitución de la fianza. Segunda pregunta, la voy a leer yo. ¿Necesariamente la renuncia de María a la empresa implica su sustitución automática como fiadora
de contrato de préstamo de Juan. ¿Qué les parece? Eso, Maritza, ¿qué le parece a usted? Profe, yo diría que no, porque además ella está teniendo otro trabajo y la liquidaron, o sea, como sea. Excelente. No es obligatorio. Muy bien, Maritza. Vamos a ver, se ganó un aplauso también. Vamos a ponérselo aquí. Eso va para usted y para Diego también por las respuestas que dieron. Gracias, profe. Y es correcto, no es algo obligatorio, porque aquí lo que estamos viendo es la posibilidad de valoración de la solvencia de la fiadora, en este caso María. Entonces, si conserva condiciones de suficiencia, ¿para qué la voy a sustituir? No es obligatorio. Y la última pregunta dice, ¿qué pasaría si incumpliendo los pagos el banco lleva a la vía judicial la deuda y en esa sede María cancela la obligación? ¿Cómo podría recuperar lo pagado? Ese fue el tema que usted me ayudó a responder con, Correcto. como se subroga la deuda, entonces ya ella va a poder reclamarle al deudor lo que ella pagó. Excelente, eso era así, perfectamente. Y nada más agregarle que puede pedir el cobro del principal y también de accesorios en los términos que ya lo vimos. Excelente las respuestas. Y bueno, aquí igual en la grabación queda el agradecimiento. Aplauso, profe. Ay, sí, perdón. Sí, no, corresponde. Mal, vamos a poner un aplauso y también de fiesta, de celebración. Ahí está. Muy bien. Muy bien, igual lo que decía es que, bueno, igual agradecer los aportes que en esta materia nos da el texto del profesor Torrealba, ¿verdad? Por los casos que nos presenta ahí, que esto es obtenido de ahí. Y bueno, con esto estaríamos dando por concluida la clase y cerrando la grabación respectiva. Ahí queda grabado y para que todos lo puedan accesar, si alguien posteriormente quiere revisarlo, los que no pudieron estar en clase, ahí queda la grabación. Entonces hasta aquí estaríamos concluyendo.